Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Buenas noches de este 18 de enero del 2021. Ya lo saben, soy Carlos Baños. Les hablo desde la Ciudad de México para una emisión más de Licantropía. Este espacio de periodismo independiente, crítico, analítico, en donde hacemos análisis duros, análisis de fondo, de algunas de las principales noticias, de las más relevantes de los últimos días. Ya lo saben, les hablo desde la Ciudad de México y también les recuerdo, como siempre lo hago, que nunca se les olvide que somos hombres lobo, que somos manadas de lobos y que el hombre es el lobo del hombre, que solo a través de los contratos y los pactos somos capaces de pasar, de transitar a esa cosa que llamamos civilización, civilidad. Pero nunca se nos tiene que olvidar el origen bestial de nuestra naturaleza. Si no, no entendemos la política, si no, no entendemos la esencia del Estado. En esta ocasión son 9 notas, tuvimos que salir antes porque está la generación de notas y de acontecimientos relevantes está a todo galope. Así que nos vamos rápido y nos vamos directo. Primer punto, Salvador Cienfuegos. ¿Se trata de un vergonzoso error de los gringos o se trata del peso específico de la bota militar que es utilizado de forma estratégica, por los mismos norteamericanos, por los gringos? A ver, no es la primera vez que vemos en los medios que los norteamericanos relacionan a algún militar con el crimen organizado, algún militar mexicano, bueno, militares de cualquier parte del mundo, pero en este caso de México. No es la primera vez, pero sí es la primera vez que la acusación llega a un nivel de un secretario, exsecretario de la Defensa Nacional. Además, ya sabemos que en el caso de México, al tocar a un militar de alto rango, es obvio que se está tocando a toda una estructura. Es difícil pensar que un militar de alto rango opera un sistema de corrupción solo, de forma aislada. Eso es absurdo. Por supuesto que si te vas hacia la cabeza, también vas a tocar el cuerpo. Desde ese sentido, desde ese punto de vista, por supuesto que la acusación era sumamente trascendente y por eso llamó tanto la atención. Pero más llamó la atención cuando después el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, los tribunales gringos, decidieron regresar a Salvador Cienfuegos para que fuera juzgado en México. Como si los tribunales de México fueran confiables, como si la Fiscalía General de la República fuera confiable. Ellos conocen muy bien cómo funciona nuestro sistema de justicia. Por eso, desde ese momento, buenos analistas acuciosos, escépticos, empezaron a considerar que era un plan con maña. Y no les faltaba razón. Miren, tampoco vamos a decir que los gringos son perfectos, han cometido muchísimos errores, sin duda, pero en términos comparativos, sin duda que son más confiables que nuestro Poder Judicial, más confiables que nuestras Fuerzas Armadas, más confiables que nuestro sistema de justicia. En ese sentido, ¿qué fue entonces lo que más pesó? Yo creo, a manera de hipótesis, de explicación, digamos, preliminar, que se trató de un juego político de estrategia, tomando en consideración que son nuestros vecinos y que el gobierno de López Obrador cada vez necesita más del apoyo militar para mantener su estabilidad. Y eso a los norteamericanos les resulta también apreciable, sumamente apreciable. Vamos a suponer que el militar, que Salvador Cienfuegos, en efecto está vinculado con algunos grupillos del crimen organizado. Pero poniendo las cosas en balanza, para los gringos es mejor que el ejército mexicano, que las Fuerzas Armadas en su conjunto estén respaldando el gobierno de un inepto, de un ineficaz como López Obrador. Yo creo que pusieron las cosas en la balanza y se dieron cuenta que era mejor pues, mantener un poco a raya el problema de la vinculación de las Fuerzas Armadas, del ejército, de algunos militares con el crimen organizado mexicano,
valorando más la estabilidad que requiere este régimen, este sistema, este gobierno de López Obrador, que estamos viendo que cada vez que camina se cae a pedacitos. Es como una especie de cuerpo con lepra. Paso que da, paso que se le cae un trozo de carne. En ese sentido, la valoración de los norteamericanos es: preferimos tener en un país vecino más o menos estable con el apoyo de sus militares a tener que proceder en contra de algunos de ellos. Solo el tiempo nos va a decir cuál fue la verdadera razón. Ahorita es demasiado pronto, ahorita es demasiado, inclusive podríamos decir temerario, adelantar alguna explicación, pero yo creo sinceramente que va por ahí el asunto. Miren, además tenemos que irnos a la esencia de estos problemas. Para todos los estudiosos de las ciencias sociales, de las ciencias políticas, de la teoría del Estado, creo que les queda claro que el último baluarte, el último cimiento y el cimiento fundamental más trascendente de todo Estado siempre es el ejército, las fuerzas armadas, las armas, los militares, la bota militar. Desde el Neolítico hacia acá, desde que empezamos el Neolítico hacia acá, más o menos 10.000 años, el último reducto de fuerza, el último, la última base de todo Estado siempre es la fuerza. Y la fuerza la concentran los militares. Si bien siempre se dice que el Estado tiene el monopolio legítimo del poder, la historia nos demuestra que ese poder realmente lo concentran los militares. A cualquier gobierno, sobre todo si es un gobierno civil, le genera demasiado escozor perder el apoyo de los militares. Más cuando se trata de gobiernos débiles, populistas, como el de López Obrador. López Obrador no es tonto. Por eso, desde que empezó su sexenio, empezó a traerse el apoyo de los militares. Y hoy en día prácticamente tenemos militares en todas las áreas estratégicas del país, de la función del Estado, de la función de la burocracia, de la administración pública. Vean ustedes cómo se ha militarizado todo el gobierno. No solo están cuidando puertos y aduanas, también están construyendo a cuantimás escuelas, bancos, el aeropuerto de Santa Lucía, van a construir un tramo del Tren Maya, también están de agentes inmobiliarios, obviamente están en muchas de las funciones de inteligencia y de combate a la delincuencia, entre comillas, porque más bien parece que están un tanto replegados. Están además gestionando la distribución de las vacunas, es decir, tenemos militares metidos por todos lados. Están haciendo además jugosos contratos al amparo del poder público, del poder gubernamental. Obviamente estoy ironizando la famosa frase de López Obrador. Los militares están haciendo jugosos negocios al amparo del poder público, protegidos por López Obrador. En estas circunstancias resultaba sumamente complicado tener la picota sobre una de las grandes cabecillas del Ejército Nacional, del Ejército Mexicano, Salvador Cienfuegos. Porque, como ya lo hemos dicho, no es solo Salvador Cienfuegos, es toda una estructura militar. Enfrentarse con Salvador Cienfuegos significa enfrentarte con una estructura militar sumamente amplia y sumamente peligrosa. Porque los militares, así como te pueden gestionar proyectos, te pueden dar un golpe de Estado. Hay que tener mucho cuidado siempre con los militares. Los militares te pueden reprimir hordas fascinerosas que quieran desgraciarte, que quieran sacarte del poder. Pero también te pueden ellos sacar del poder. Por eso siempre el manejo del ejército y el manejo de las Fuerzas Armadas es complicado, sobre todo en países como México. Además, ustedes tienen que considerar una cosa que es fundamental. ¿Cuál es la base de apoyo real de López Obrador? ¿Dónde está la verdadera fuerza de López Obrador? Y, por supuesto, les va a pasar por la cabeza las masas acríticas que reciben su limosnería a través de programas sociales, y tendrían la razón. Pero cuidado,
Hasta López Obrador sabe que esas masas amorfas, acríticas, pedigüeñas, mendicantes, pueden cambiar de la noche a la mañana. Y así nos lo demuestra la historia, ¿eh? Ahí está el caso de Muammar Gaddafi en Libia, ahí está el caso de Saddam Hussein en Irak, en América Latina, ahí está el caso de Evo Morales, ahí está el caso de Rafael Correa, ahí está el caso de Lula da Silva. Es decir, cuidado, cuidado, porque las masas son muy volubles. Las masas que hoy te consideran Dios, mañana te pueden considerar el demonio y te pueden sacar del poder. Por ello, justamente, el verdadero fiel de la balanza, el verdadero puntal, la verdadera base de López Obrador es el ejército, son las Fuerzas Armadas. Además, consideremos la cantidad de errores que ha venido cometiendo desde hace 2 años. Sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, López Obrador se pondría a temblar. Insisto en eso, cuidado con el apoyo de las masas. Las masas son muy volubles, son muy convenencieras, son muy chaqueteras, se diría en términos coloquiales. Y si te ganas el apoyo del ejército, el ejército puede ser más estable. Más leal, sí, pero no al presidente, más leal a sus intereses. Y eso lo hemos visto a lo largo de toda la historia de América Latina. En ese sentido, creo que la exoneración de Salvador Cienfuegos es una verdadera estrategia política armada desde, no el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sino desde el Departamento de Estado, desde los centros de inteligencia de Estados Unidos. Justo por eso, tanto el gobierno gringo, la DEA, el Departamento de Justicia, ya dijeron que se reservan el derecho de volver a proceder contra Salvador Cienfuegos. Porque además no seamos idiotas, no seamos tontos, es obvio que los gringos, que los norteamericanos no le dieron toda la información al gobierno de México, toda la información que tienen sobre Salvador Cienfuegos. Vaya, los gringos son sumamente inteligentes en eso. Acuérdense que ellos en cuestión de espionaje y contraespionaje nos llevan mucho la delantera. Y ellos son muy dados a dar información incompleta, dar información incluso falsa para confundir a sus, incluso a sus aliados. Entonces, ahí cuidado. Esto lo vamos a entender un poco más adelante, pasados algunos años, quizá algunos sexenios, cuando se desclasifiquen algunos documentos del gobierno norteamericano. En este orden de ideas, lo que yo creo, a bote pronto, es que más bien se trata de una estrategia del gobierno de Estados Unidos para mantener cierta estabilidad del gobierno mediocre, inepto, ineficaz de su vecino, porque finalmente hay un problema. Acuérdense que las relaciones internacionales son mucho así. Los problemas de mi vecino también son mis problemas, sobre todo si es el vecino que está pegadito a mí. Por eso también me interesa salir adelante con mi vecino, no por él, sino por mi propio bien y mi propia estabilidad. En ese sentido, y ese es el tema número 2, estamos viendo que Andrés Manuel López Obrador, su gobierno se está convirtiendo en una dictadura al estilo Bordaberry. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Juan María Bordaberry, que fue un tipo de dictador atípico que tuvimos en América Latina. Miren ustedes. Siempre que hablamos de dictadura en América Latina, se nos viene a la cabeza el caso de Augusto Pinochet en Chile, de Viola, Videla, Galtieri en Macera en Argentina, de Banzer en Bolivia, de Stroessner en Paraguay, de Geisel en Brasil, y así. Pero hay un tipo de dictadura, que fue una dictadura atípica, también en el Cono Sur, que fue la de Uruguay, de Juan María Bordaberry. De hecho, hasta hay un término que se utiliza, la bordaberrización, que son estos gobiernos donde los militares tienen demasiado poder, pero quien da la cara es una cara civil. Bordaberry no era militar, era un gobernante civil, era un presidente civil, pero la estructura básica del gobierno estaba controlada por el ejército, por las Fuerzas Armadas. En ese sentido, yo estoy ya pensando que lo que tenemos en México ya es una especie de dictadura al estilo Bordaberry, donde tenemos a las Fuerzas Armadas muy metidas
en áreas estratégicas del Estado, del gobierno, pero finalmente quien está dando la cara es un civil. Y un civil que permite cierta estabilidad a través de programas sociales para las masas, porque además sabe perfectamente ese gobierno que las elecciones se ganan con votos y las masas famélicas y las masas menesterosas y las masas necesitadas se vuelven votantes a tu favor cuando sabes llenarles el estómago. Cuando además les vende siempre un discurso de justicia social, de la bondad y la santidad de la pobreza. Pero además necesitas la otra parte, el ejército, las fuerzas armadas. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? Una dictadura populista tipo Bordaberry. Masas manipulables por programas sociales y del otro lado, la bota militar. Esto es lo que le permite actualmente la estabilidad a Andrés Manuel López Obrador, pero cuidado. Recuerden que estas estabilidades son sumamente peligrosas por lo que ya habíamos dicho en el punto anterior. Las masas son muy volubles y el ejército finalmente siempre va a ver por sus intereses. Por mucho discurso patriotero que se avienten en todos los actos públicos cantando el himno nacional. Punto número 3. La estúpida confrontación con la DEA. Es que es increíble. Es increíble. No tenemos, mis queridos amigos, una línea clara de lo que es la política internacional en este país. A ver, traten de entender ustedes esta cosa deschavetada. Primero, López Obrador se pone de tapetito con Donald Trump. Se tiene obviamente que doblegar un poco al nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pese a su discurso antineoliberal, tiene que aceptar lo que le dice Donald Trump. Por el otro lado, también hace que la Guardia Nacional y nuestras Fuerzas Armadas sean la Border Patrol Sección México para contener a los migrantes que molestan a los norteamericanos. Antes de partir, el mismo Donald Trump se ufanó de tener 25,000, creo que 27,000 soldados, policías mexicanos controlando la frontera de Estados Unidos. ¡Qué forma tan humillante de tratar a López Obrador! Lo trató de vendepatrias, por supuesto, de entreguista. Eso lo tenemos por un lado en las relaciones internacionales. Pero por el otro lado, tenemos un López Obrador que quiere darle asilo a Julian Assange, uno de los grandes enemigos de los gobiernos demócratas de Estados Unidos, cuando el siguiente presidente va a ser demócrata. ¿Alguien entiende eso? Tenemos también una confrontación con la DEA, es decir, con el organismo, la instancia del gobierno norteamericano dedicado a combatir las drogas. Una confrontación directa diciendo que le fabricaron un delito a Salvador Cienfuegos. Ya esa sola acusación tiene que dar cauce a una demanda a nivel internacional, cosa que quizá no haga, pero el hecho de decirlo ya es escandaloso. O sea, la DEA le fabricó delitos a Salvador Cienfuegos, al general Salvador Cienfuegos. Ese es un problema de diplomacia mayúsculo. Sobre todo después de las primeras declaraciones que hicieron Marcelo Ebrard y el propio López Obrador cuando nos mandaron a Salvador Cienfuegos. Es decir, ¿qué tipo de política de relaciones internacionales, de política exterior tenemos? Por favor, ese es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es un blanco y negro demasiado pastoso, demasiado duro, demasiado pesado. Y en medio, un pobre secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que se la pasa diciendo misión cumplida solo por hacer pedidos de vacunas, por favor. Y que no informa bien al presidente. Aparte tenemos un consejero jurídico que tampoco lo orienta bien en términos legales. Entonces, ¿hacia dónde va México con esta política exterior? Esa confrontación de la DEA nos puede resultar sumamente costosa porque es obvio que la DEA tiene mucha información sobre México que a partir de esta confrontación tonta no nos la va a compartir, se la va a reservar y eso a nosotros nos pega más. Además hay que considerar que tienen mejores niveles tecnológicos, mejores niveles de registros históricos
mejores niveles de espionaje y de contraespionaje, y a partir de esta confrontación tonta, inútil, estéril, los que más podemos salir bailando somos justamente los mexicanos. A partir de esta confrontación, ¿cuál va a ser el papel de la DEA en México? Con respecto sobre todo a los cárteles de la droga. Nada más tomen ustedes en cuenta una cosa, ¿no? Se supone que ahorita el Chapo Guzmán está despiporrando muy buena información, supuestamente, sobre los vínculos del poder político y el poder del narcotráfico. ¿Ustedes creen que después de esto los norteamericanos, los gringos, van a querer compartir esa información con nosotros? ¡Qué terrible cosa! Punto número 4. En esta semana recién acaba de entrar en vigor el reglamento de la Secretaría de Salud para la marihuana medicinal. Y mucha gente cree que eso es un gran logro. No, no es un gran logro. Porque además hay que preguntarnos para cuándo la legalización de todas las drogas. Miren, ¿saben cuál también es el problema de Salvador Cienfuegos y el problema de García Luna y el problema del Chapo Guzmán? Que el pueblo de México, que los políticos no dan el siguiente paso que es evidente, es natural, es lógico, que es la legalización de todas las drogas, para entrar justamente en un esquema de libre mercado y de mayor control, e incluso de los daños colaterales derivados de la producción, la distribución y el consumo de las drogas. Además, es increíble pensar que hay un presidente liberal que se opone a la legalización de todas las drogas. Bueno, ya sabemos obviamente que López Obrador es realmente un tartufo de liberalismo, que no entiende ni lo más mínimo de liberalismo, ya lo sabemos. Pero y además vean ustedes el reglamento, realmente no es una verdadera apertura con respecto al tema de las drogas, porque el Estado sigue siendo, el gobierno sigue siendo sumamente dirigista. Sí, claro, te pueden dar una receta para que puedas ir a comprar y consumir droga, y te van a mantener siempre en un registro. Perdón, ¿con qué otros medicamentos sucede eso? Pues nada más con los medicamentos controlados. O sea que la marihuana finalmente va a tomar el estatus de medicamento controlado. Entonces no hubo realmente una despenalización, no hubo una legalización civilizada de lo que es la marihuana. Toda vez que además la marihuana se da con una facilidad tremenda en territorios mexicanos. Vaya, hasta en una maceta en mi casa puedo tener marihuana. Pero tengo un Estado sobreregulador, vigilante, dirigista, represivo, finalmente. O sea, voy a ser cualquier persona que se dedique a esas cuestiones va a ser un marihuano controlado por el Estado, encerradito en su jaulita. No puede ser. Eso, ¿qué ventajas tiene sobre el esquema anterior? Antes eras un marihuano descontrolado, ahora vas a ser un marihuano controlado por el Estado. Vaya, qué gran avance. Díganme ustedes si eso sucede con las otras drogas que ya son legales, como son el alcohol y son el tabaco. Cada vez que ustedes van y compran alcohol, les hacen firmar en un libro y en un registro para que el Estado lleve el control de cuánto alcohol consumen. Bueno, para que vean ustedes que este tipo de, entre comillas, avances realmente son una basura, una basofia. Esto no es ningún avance. Es más bien una especie de control de daños, una política de control de daños para tener a los marihuanos más controlados. Un verdadero avance es cuando el marihuano pueda hacer uso de su derecho al consumo de la marihuana sin que el gobierno lo esté jodiendo, sin que el gobierno lo esté vigilando, sin que el gobierno lo esté registrando. Así que para las personas que somos defensoras abiertas, acérrimas de la legalización de todas las drogas, esto es una porquería. Esto no se aplaude. Por supuesto, hay que seguir avanzando, hay que seguir presionando para la legalización de todas las drogas, y ya ustedes decidirán si las consumen o no las consumen, y si deciden consumirlas, ustedes tendrán que hacerse cargo de las consecuencias de ese consumo. Así de fácil. Para el liberalismo, la solución es sencillísima. Legalización completa, tú asumes tus responsabilidades como consumidor, y lo más importante es la individualización de los costos. Individualización de los costos. Que cada quien pague su pato. Así de fácil. Eso es un esquema auténticamente liberal. Curioso.
Este presidentito que se dice liberal cada 5 minutos, de esto no entiende absolutamente nada. Por supuesto, como en estos casos siempre les recomiendo la lectura de muy buenos autores, como es el maestro Scotto. Y por supuesto Thomas Szasz, ¿no? Liberales, anarquistas, ¿no? Que en esto siempre van a tener mucho que decir y prácticamente son los maestros de todos nosotros. Siguiente punto. ¿Qué tal Poniatowska y Aristegui? Otras Adelitas arrepentidas. Eso está bueno, porque estamos viendo una tras otra, tras otro, la cantidad de partidarios de la 4T, de monaguillos de Andrés Manuel López Obrador, que cada vez se están deslindando, se están desapegando, se están haciendo a un lado. Claro, porque ya se dieron cuenta que es un ferrocarril que está a punto de salirse de riel. Se está saliendo de riel. Y lo que están haciendo estas personas es lavarse su carita, salvar algo de la dignidad perdida. Eso es lo que está pasando con Poniatowska, que hizo una muy buena crítica, dicho sea de paso, en cuanto a su contenido es muy buena crítica la que hizo de las mañaneras, y también en el caso de Carmen Aristegui, que también hizo muy buena crítica con respecto a el asunto de los organismos autónomos, que quiere desaparecer López Obrador. Sus críticas son muy buenas, valen la pena, hay que leerlas. Y también da gusto que cada vez haya más, entre comillas, seguidores de López Obrador que se están deslindando de él, de la 4T y de todo lo que significa su gobierno. Claro, qué pena que sea toro pasado, porque perdón, esto era previsible. Es un poquito como el caso del payasito de la peluca verde, que ahora incluso está, no sé si lo han notado, está sobreactuado. Sobreactúa demasiado su crítica a López Obrador porque lo que quiere es lavarse su carita. Claro, porque ya se dieron cuenta de su terrible error. Pero perdón, era un error previsible. Carajo, era un error previsible. Qué bueno que se están arrepintiendo, muy bien, ahora que se pasen de este lado y que hagan la labor fundamental para darle el giro en el 2021. En el 2021 tenemos que quitarle la Cámara de Diputados a esta farsa, a esta dictadura populista que nos está llevando al despeñadero, y también tenemos que tratar de conservar la mayor cantidad de las gubernaturas en la oposición. No debemos permitir que siga avanzando esta dictadura. No lo debemos permitir. Y qué bueno, bienvenidas estas críticas, bienvenidos estos deslindes. Ojalá se sigan sumando poco a poco. Muy bien, punto número 6. Son 9, ahí la llevamos. Continúa la incompetencia en la vacunación contra el COVID-19. Es increíble el nivel de incompetencia, de ineptitud de la estructura de López Obrador. Empecemos por lo esencial. El asunto del recorte en las vacunas Pfizer. O sea, nos vamos a tardar todavía más. Ya vamos casi para un mes y no hemos llegado ni al 1%, mis amigos. Ni al 1%. Casi llegamos al mes y no hemos llegado ni al 1% de la población vacunada en México. A este ritmo va a acabar el sexenio, vamos a empezar el otro y muchos no vamos a estar vacunados. Eso se llama incompetencia. Lo peor es también el nivel de cinismo, de tartufismo de López Obrador. Lo ha dicho hoy, lo dijo en la mañanera, lo dijo la semana pasada, que él no está en contra de que participen las empresas privadas en la distribución y aplicación de la vacuna. Lo está diciendo ahorita. Acuérdense que en uno de los anteriores videos, es más, creo que en los 2 anteriores, yo los invité a que leyeran el contenido de la conferencia vespertina de López-Gatell del 18 de diciembre del año pasado, donde él claramente dice que el Estado se va a hacer cargo de toda la compra, la distribución y la aplicación. Solo el gobierno. Él lo dijo. Ahí está. Ahí está la versión estenográfica. En eso nadie va a poder mentir. Compruébenlo por ustedes mismos. No me hagan caso. Vayan ustedes a la fuente original. Es el 18 de diciembre. Bueno, ahora sale el presidentito desde hace tiempo a corregir a su lacayo, a López-Gatell, a su estrellita marinera, al funcionario que todo el mundo querría. Carajo, ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer con esta clase de gobiernos donde ni siquiera ellos se ponen de acuerdo, pues? Ni siquiera ellos se ponen de acuerdo.
Claro, hay buenas noticias al respecto. Yo espero sinceramente, mis amigos, que ya con la intervención de AstraZeneca, de la vacuna AstraZeneca, recuerden que ahí tiene cierto interés el ingeniero Carlos Slim, y ya va a llegar a México, ya está llegando de hecho a México en estos días, entre hoy y mañana, la reproducción de este tipo de vacuna sea más fácil y se empiece a aplicar ahora sí de forma masiva, ahora sí de forma masiva, con la intervención de los grandes capitales. Y recuerden que los grandes empresarios quieren también grandes ganancias. Aquí la negociación tendría que ser que los particulares, que los privados den esas vacunas a precio accesible, para que también, sobre todo las clases medias, las clases altas, se vacunen con facilidad y le faciliten incluso la chamba a la inepta dictadura populista de López Obrador. Lo más terrible también, ya lo vieron ustedes, es que cada vez vemos más casos de influyentismo de la 4T y además están vacunando a los lacayos de la nación, a los criados de López Obrador. Perdón, se llaman oficialmente creo que los siervos de la nación. Y eso es evidente, es un plan político, es un plan con maña, porque López Obrador quiere a los servidores de la nación, a los lacayos de López Obrador, los quieren mantener en territorio haciendo labor política. Por eso los necesita vacunaditos, para que no se le enfermen. Estamos de cara a la elección. Fue plan con maña, por supuesto, porque además, dicho sea de paso, esto de las brigadas es una estupidez, una tomada de pelo. Por una muy sencilla razón, el Estado mexicano cuenta con instalaciones, con infraestructura de servicios de salud, donde a través de los cuales pueden llevarse a cabo muy bien las campañas de vacunación. Ahí está el IMSS, ahí está el ISSSTE, ahí está el EFSAM, ahí están los hospitales de Pemex, ahí están los sistemas estatales de salud. ¿Para qué carajos se necesitaban las brigadas? ¿Y para qué carajos los servidores de la nación? ¿No se supone que tenemos que ahorrar, señor presidente? No se supone que tenemos que ahorrar. Entonces, ¿para qué duplicar estructuras para la aplicación de las vacunas? Eso es gasto superfluo. ¿No se supone que hay que ahorrar? Entonces, a ver si ya con la llegada de la vacuna AstraZeneca esto se agiliza más, porque si seguimos a este ritmo, seguramente hasta la muerte le va a dar COVID. Hasta la muerte le va a dar COVID. Oigan, esa noticia que me impactó, número 7. Esta, vieron la terrible, ¿no? De una nena que a los 12 años tuvo a su hijo, la progenitora de 12 años, y el progenitor tiene 15 años. Esto sucedió en Ecatepec. Pero además déjenme decirles una cosa, eso es lo que salió en la prensa, es lo que llegó a la prensa, pero este tipo de casos sucede muy seguido, sobre todo en zonas populares, en zonas rurales, en zonas indígenas. Perdón, ¿qué ha hecho este gobiernito inepto para atacar, enfrentar uno de los problemas fundamentales de este país, que es el del embarazo adolescente, que lo único que genera es iniciar el círculo vicioso de la pobreza y de la violencia? ¿Ustedes han escuchado algún programa sensato del Consejo Nacional de Población, de la Secretaría de Salud, de lo que ustedes gusten, para combatir de lleno el embarazo adolescente, las relaciones entre pequeños? ¿Verdad que no? Bueno, dicho sea de paso, también es uno de los temas que se le está pasando mucho a las feministas. Yo no veo ningún programa, ningún proyecto, ninguna acción contundente para atacar uno de los problemas fundamentales de este país. Una nena de 12 años y el progenitor de 15. Y ahí empieza el círculo vicioso de la pobreza y de la violencia. Mientras esas estructuras, esos problemas estructurales no se toquen a fondo, vamos a seguir reproduciendo demasiado este problema. Por supuesto que para los gobiernos populistas, esto representa ¿cómo dice el presidente? Es algo que le cae como anillo al dedo. Claro, porque en una situación de extrema necesidad sabe que la voluntad de la gente se dobla con unas despensitas, con unos cartones para el techo, con unas láminas, con unos cuantos saquitos de cemento. Claro, por eso esta clase de problemas le caen como anillo al dedo
a la dictadura populista de López Obrador. Y también, dicho sea de paso, le cae como anillo al dedo a todas las organizaciones parasitarias del feminismo, que lo único que hacen con respecto a estos problemas es hacer estudios, análisis, talleres, reformas legales, shalala, sí, pero no van de fondo al problema. A propósito también de ese asunto, el punto número 8, ya es el penúltimo, la declaración que hizo el presidente Fernández de Argentina cuando se firmó el decreto, cuando ya se hizo público la reforma en materia de aborto, ¿no? El tema es Argentina, el aborto y el ridículo manginismo del presidente Fernández. Es de verdad de lujo, es de maravilla. Acuérdense que siempre que nos referimos a los bulvarones, a los manginas, a los panochistas, etcétera, etcétera, a los aliades, es justamente a todos estos hombrecitos que para estar, a los varoncitos que para estar dentro de la línea de lo políticamente correcto, hacen cada declaración y caen en cada absurdo tremendo. La declaración que hizo el presidente Fernández de Argentina es que con esas acciones él se sentía muy orgulloso de estarle dando una patada, de estar acabando poco a poco con el patriarcado. No, de verdad, de ridiculez espantosa. No, señor Fernández, no, señor Fernández. Es más, dentro de su propia mitología feminista, bueno, bulvarona, mangina, para nada, eso al contrario, eso fortalece aún más a su patriarcado. Ya sabemos que el patriarcado es una ficción conceptual, realmente es un pseudo concepto de la mitología feminista. O sea, eso del patriarcado es un constructo social, es una ficción social de la mitología feminista. No, señor Fernández, no, se equivoca. Al contrario, lo podríamos ver, ahora sí que con el otro cristal con que se mira, lo podemos ver como una estimulación al machismo de los argentinos. Oye, che, pero fíjate tú, qué gran estado patriarcal machista tenemos, negro. Ahora hasta nos vamos a ahorrar los condones, negro. Y el Estado nos va a pagar los abortos de las minas. Perdón, ¿en dónde se acabó el Estado patriarcal, señor presidente Fernández? No sean ridículos. Al contrario, esa medida puede estimular aún más altos grados de machismo, de irresponsabilidad fornicatoria en los chavales. Entonces, ¿de dónde va entonces eso de estar acabando? Incluso, recuerden lo que les dije, asumiendo la propia mitología feminista. Ya saben que yo no me entiendo con esas ficciones, pero aún dentro de la mitología feminista, esto no es ningún avance para acabar con el patriarcado. Porque además uno de los aspectos fundamentales del patriarcado es la falocracia. Y la falocracia, mientras más irresponsable, más machista, más misógina, más patriarcal. Carajo, ¿de verdad que ni siquiera se ponen a leer sus propias fantasías? ¿Sus propias fábulas, sus propios cuentos? ¿De verdad que no los leen a fondo? Caramba, no puede ser eso posible. ¿Ven por qué resultan siendo ridículos y patéticos todos los productos de la mitología feminista? Finalmente, punto número 9. Ya acabamos. Las nuevas caravanas migrantes, la exportación del caos. Mucho cuidado con este tema. De hecho, esto lo habíamos abordado nosotros también cuando estaba acabando el sexenio del presidente Peña Nieto. Ustedes recordarán, de hecho, las primeras caravanas se dieron al final del sexenio de Peña Nieto y es la misma crítica que hacemos ahorita. Cuidado con caer en la trampa del humanismo, porque nos estamos perdiendo un punto fundamental de lo que es la geopolítica. Miren ustedes qué fácil es para países centroamericanos como El Salvador y Honduras salir de sus problemas. A ver, sí hay problemas en Salvador y Honduras, pero ¿qué? Y en Guatemala y en otros más. Pero ahorita estamos hablando básicamente de esos dos países. Imagínense ustedes qué fácil es para ellos. Toda la población que los presiona a esos gobiernos, que presiona a esos países, los gobiernos los expulsan, los sacan. Vámonos para Guatemala, vámonos para México, vámonos. Los sacamos de nuestro territorio nacional. Ya no son un problema para nosotros. Van a ir a presionar otros problemas.
Y si en México y en Estados Unidos encuentran trabajo y mandan dolaritos para acá, también nos beneficia. Entonces, cuidado con caer en el discursito idiota superficial de el humanismo y los migrantes y los hermanos latinoamericanos. Cuidado, eso es lo superficial. Para los gobiernos de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador, de Guatemala, de Belice, resulta sumamente redituable y conveniente expulsar a la población que me está generando problemas, así despresiono parte de mi agenda, pero además, si les llega a ir bien en los países receptores, me van a mandar dinerito que también me va a beneficiar. ¿Qué estímulo tienen entonces esos gobiernos para resolver los problemas de origen de sus poblaciones? Ninguno. Ninguno. No tienen ningún estímulo. Es más, a ellos les conviene que la población salga y que la que salga y envíe dólares los beneficie. Entonces, cuidado con esto, porque este tipo de análisis que estamos haciendo aquí, yo no lo he visto demasiado a nivel de políticas públicas y a nivel de análisis de las migraciones. Y aquí es donde debemos de ponernos nosotros, obviamente, un tanto enérgicos. Hay un principio fundamental del Estado moderno, de la teoría del Estado moderno, un principio básico que dice: cada nación debe hacerse cargo de su población. Digo, es base fundamental de la teoría del Estado moderno. Lo repito, cada nación debe hacerse cargo de su población. Si por razones de emergencia debe haber migraciones, los migrantes tienen que respetar las leyes de los países receptores, de los países que los acogen. Y por supuesto también, los países que los expulsan tienen que hacer todo lo posible para resolver esos problemas. Y si no pueden resolver de fondo esos problemas, tendrán entonces que someterse a una relación de protectorado, por ejemplo, con respecto a un país que los pueda agrupar, acuerpar, proteger y dirigir. Es asunto de relaciones internacionales básicas, desde la teoría del Estado moderno. Así que hay que tratar, por favor, de salir de este discursito simplón, humanistoide, de los derechos de los migrantes, que eso está muy bien, y hay que pasar más bien a un análisis de geopolítica, con respecto sobre todo a los países centroamericanos. Que cada nación se haga cargo de su población y cuidado con caer en la trampa de algún gobierno mediocre que para quitarse presión en su lugar de origen expulse a su población, esperando que esa población encuentre algún ingreso, algún empleo, algún anclaje en otro estado nacional y además les envíe dinerito. Fíjense qué bonita forma de gobernar, qué forma de gobernar tan mediocre. Aquí, por supuesto, que hay que verlo desde un punto de vista más integral, más grande, porque finalmente a los Estados Unidos lo único que le interesó durante el cuatrienio de Trump era que México le sirviera de tapón, nada más. Pero el problema real se quedaba en México. Y vuelvo también a hacer la pregunta: ¿han escuchado ustedes, han leído ustedes, tienen conocimiento ustedes de alguna política integral que tenga el gobierno de López Obrador para un desarrollo integral que permita reducir los márgenes de la migración? ¿Lo conocen? Digo, porque eso de estar sembrando arbolitos en Sembrando Vida, no creo que sea demasiada acción para contener las olas de migrantes. Me dio mucho gusto, de verdad mucho gusto compartir con ustedes nuevamente este espacio de licantropía, 9 notas comentadas. Y seguramente saldremos también más o menos a media semana o a finales de semana, porque de verdad que las noticias están fluyendo y están fluyendo bastante bien. Y obviamente pues, tenemos criterios, tenemos pluma, tenemos ideas para comentar tales noticias. Me dio mucho gusto, de verdad, saludarlos y también quiero expresar mis condolencias. Desafortunadamente estoy viendo cada vez más en las redes sociales las esquelas o las noticias de personas conocidas, familiares de ustedes, amigos de ustedes, que están perdiendo la vida por el COVID-19. Mis condolencias a todos mis amigos
que tienen alguna pérdida al respecto. Y hay que ser ciudadanos responsables, hay que apoyar a nuestros empresarios, hay que consumirles a nuestros empresarios, hay que proteger a nuestros médicos y a nuestras enfermeras, hay que comportarnos de forma racional y civilizada cumpliendo con las normas sanitarias y sobre todo, hay que presionar a este gobierno inepto, a este gobierno ineficaz, a este gobierno populista, para que el Plan Nacional de Vacunación avance a pasos agigantados. Les agradezco mucho el favor de su atención. Muy buenas noches. Nos vemos la siguiente.